Encuentro de formación, curso 2024-2025, contemplativos en medio del mundo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Quinto, los problemas actuales que nos encontramos en la vida de oración. Ya he hablado que hacer de la vida una oración continua es una tarea de héroes, pero no es imposible. Es bueno conocer a qué nos enfrentamos y a continuación mostraré algunas dificultades muy comunes que deben ser identificadas y superadas. El primer problema que podemos encontrar es tener una fe gaseosa. ¿Qué significa una fe gaseosa? Cuando no queda espacio para lo sólido, solo queda lo superficial, lo efímero, lo gaseoso. Una fe que no da sabor ni da luz. Podría hablarse de una fe gaseosa. Una fe de patinadores. Es decir, la impresión de que nuestra fe la vivimos como los patinadores de una pista, sin dejar pozo, de un lado hacia otro. Vivimos en un mundo que todo es consumista y con prisas. Y esto conlleva a que estamos mundanizando nuestra fe. Ahora mismo, las cosas importantes no dependen que sea verdad o mentira, sino dependen del marketing. Si es rápido y se sabe vender, aunque sea malo, se vende. Si estos audios que estás escuchando fuesen más cortos, todavía más gente lo escucharía. Todo depende del marketing, de si es rápido. Se sabe vender aunque sea malo, pero si es rápido, se vende. Asociamos que lo que es rápido, lo que es corto de tiempo, es mejor. Por ejemplo, basarse en todo, en sentimientos, en ideologías, hacer de nuestra fe por bloques, separando o enfrentando lo que es la oración de la caridad, evangelización con la acción social, hacer esa disyuntiva, lo tradicional con respecto a los nuevos carismas que sopla el Espíritu. Si hacemos estos enfrentamientos, estamos haciendo una religión con una serie de selecciones, como si fuera el carro de la compra. Ante esta actitud es muy difícil la de acoger una presencia constante como requiere lo que es la oración continua. Orar es acoger una presencia. Es por tanto útil reflexionar sobre los diferentes modos que Dios se nos presenta. Lo hace, en efecto, de múltiples maneras. En la creación, en su palabra transmitida por la Escritura, en el misterio de Cristo, en la Eucaristía, inhabitando nuestro corazón. Estas diferentes modalidades de la presencia de Dios no son de la misma naturaleza. Ahora bien, a Dios no se le puede encontrar y poseer más que por la fe y el amor, pues no quiere unirse a nosotros de otro modo que en un encuentro de amor. A veces nos gustaría que la presencia de Dios fuese más visible, más convincente, de tal manera que pudiéramos demostrar de manera irrefutable su presencia, que los no creyentes dejaran de quedarse confundidos y que vieran también su presencia. Pero esto no es posible en nuestra vida, en esta tierra. Y no puede ser de otra manera. Si no, Dios dejaría de ser un Dios mendigo de nuestro amor y respetuoso de nuestra libertad. Segunda dificultad, la distracción. El segundo problema que se presenta a quien reza es la distracción, y más en los tiempos actuales, con la frecuencia de los dispositivos móviles. Ya el Catecismo de la Iglesia Católica lo menciona explícitamente en su instrucción sobre la oración, en el punto 2730. Tú empiezas a rezar y después la mente nos da muchas vueltas, viaja de un lado a otro,
Nuestro corazón está ahí, la mente está ahí, la distracción de la oración. La oración convive muy a menudo con la distracción. De hecho, la mente humana le cuesta detenerse durante mucho tiempo en un solo pensamiento. Todos experimentamos este continuo remolino de imágenes, de ilusiones, en perenne movimiento, que nos acompaña incluso durante el sueño. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer la humildad. Al, ¿no? Ofrecer con humildad al corazón, ¿no?, al Señor, para que lo purifique. Señor, toma mi corazón, purifícalo y hazlo que pueda volver a centrarte en ti. Esta aceptación confiada y alegre de nuestra debilidad es la fuente de todos los bienes espirituales. Al final, la humildad nos hace acercarnos más al Señor. Ya no lo decía el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Perdón. Quien está al límite del cansancio, aturdido por las distracciones, incapaz de hacer oración, puede ofrecer su pobreza al Señor con serena confianza. De este modo le está amando. Y ese ofrecimiento: Señor, mira qué pobre soy, que me estoy distrayendo cada 2 por 3, ya es una magnífica oración. Tercera dificultad: las preocupaciones. También hemos de ser conscientes de que cierto estilo de vida puede favorecer extraordinariamente la oración o, por el contrario, dificultarla. ¿Cómo nos será posible recogernos en la presencia de Dios si durante el resto del tiempo vivimos dispersos entre 1000 inquietudes y preocupaciones superficiales? Si nos entregamos sin reparo a charloteos inútiles, a curiosidades vanas, si no mantenemos cierta reserva del corazón, de la mirada, de la mente, por la que rehuimos todo lo que podría distraernos y alejarnos de un modo excesivo de lo esencial. Estas 3 preguntas que planteo es que nuestro ritmo de vida va a influir directamente a nuestra oración, tanto nuestros momentos de oración como esa oración continua dentro de nuestras actividades. Está claro que no podemos vivir sin algunas distracciones, de la misma manera que sin preocupaciones, porque el hecho de amar y el amar a nuestra familia, el amar a nuestros hermanos, el amar tu orden, supone tener preocupaciones. Pero lo importante es saber volver siempre a Dios. ¿Dónde enfocar esas preocupaciones? ¿O dónde poner la confianza? Nosotros, como decía San Pablo, nosotros sabemos de quién nos hemos fiado. Si volvemos siempre a Dios, que es la causa de nuestra unidad de vida, y vivir todas las cosas bajo su mirada y en relación con Él, sepamos también que el esfuerzo para afrontar cualquier circunstancia en un clima de abandono total, de serena confianza en Dios por vivir el momento presente sin torturarnos por las preocupaciones del mañana, por tratar de hacer cada cosa tranquilamente, sin preocuparnos por la siguiente, contribuye extraordinariamente al crecimiento de la vida de oración. Es decir, si tú en tu actividad que estás haciendo tu actividad, pero estás con la mente en tus preocupaciones, en lo que tienes que hacer después, en lo que tienes que hacer cuando salgas del trabajo, en todas las cosas que tienes que hacer luego cuando llegues a casa, la comida que tienes o cena que tienes que hacer. Si todas esas preocupaciones van unidas a tu acción, está claro que no vas a tener ni una pizca de pensamientos dedicadas al Señor. No es fácil, pero es muy ventajoso tratar de conseguirlo a medida de lo posible. Quitarnos de preocupaciones de lo que viene después para dejar hueco al Señor. Con demasiada frecuencia vivimos también bajo la mirada de los demás, por el temor a ser juzgado o por el afán de ser admirado. Esa es una tentación, la tentación de la mirada. Esa tentación de la
mirada tenemos que reconducirla. ¿Bajo qué mirada tenemos que darle importancia? Solamente alcanzaremos la libertad interior cuando hayamos aprendido a vivir bajo la mirada amante y misericordiosa del Señor. Vivir así, bajo su mirada, nos hará libres. Cuarta dificultad: el problema de la falta de tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho incluso, yo querría hacer oración, pero es que no tengo tiempo? Es cierto que en un mundo como el nuestro, sobrecargado de actividad, la dificultad es real y no podemos subestimarla. Sin embargo, hemos de hacer notar que el verdadero problema no reside ahí, reside más bien en saber lo que cuenta realmente en nuestra vida. Como dice con sentido humor un autor contemporáneo, es el libro por Guía de las dificultades de la vida cotidiana de Pierre de Descoubmont, decía que nunca hemos visto que alguien muera de hambre porque no tiene tiempo de comer. Siempre hay tiempo, o se busca. Ya puedes comer a las 5 de la tarde si has tenido dificultades en tu trabajo, que al final terminas de comer a las 5 o a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay tiempo para hacer lo que se considera vital. Antes de decir que nos falta tiempo para realizar, empecemos por preguntarnos por nuestra jerarquía de valores, por lo que es prioritario para nosotros. ¿Acaso no es la oración algo vital? Indudablemente, si aprendemos a dar nuestro tiempo a Dios, seremos capaces de encontrar tiempo para ocuparnos de los otros. Estando atentos a Dios, aprenderemos a estar atentos a los demás. A propósito del problema de la falta de tiempo, debemos confiar en la promesa de Jesús. Nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el 100 por 1 ya en esta vida. Es lícito aplicar también estas palabras al tiempo. El que renuncia a un cuarto de hora de televisión o de estar navegando por las redes sociales, por ejemplo, para hacer oración, recibirá el céntuplo en esta vida. El tiempo empleado le será devuelto al céntuplo, no en cantidad ciertamente, sino en calidad. La oración me dará la gracia de vivir cada instante de mi vida de un modo mucho más fecundo. Quinta dificultad: el activismo. Y aquí me voy a entretener bastante. Dada la enorme cantidad de obligaciones que hay que cumplir con urgencia en la vida, puede ser muy difícil encontrar momentos libres para orar. No deja de ser un dramatismo de nuestro activismo cristiano, muy arraigado también en nuestra orden y en nosotros los hermanos, en el cual los hermanos que ocupamos y tenemos realmente de las ocupaciones que nos abruman. En realidad, cuanto más abrumado nos sintamos por las ocupaciones que nos ponemos, tanto más tiempo deberemos dedicar a la oración. De lo contrario, nos quedaremos vacíos y solamente tendremos una mera ilusión muy lejos de la realidad del fruto que damos. San Bernardo afirma que demasiadas ocupaciones, una vida frenética, a menudo acaban por endurecer el corazón y hacer sufrir el espíritu. Yo lo digo más vulgar: las cosas de Dios no te alejen del Dios de las cosas. Es como la fábula de aquel leñador
que cortaba los árboles, empezó a cortar los árboles con su hacha con mucha fuerza, con mucha potencia. Cortaba un gran número de árboles, tenía una gran leña. Iban pasando los días y cada vez cortaba menos, cortaba menos, cortaba menos. Y él no es que no pusiera más esfuerzo, no pusiera más trabajo en cortar árboles, le ponía más ganas, más fuerza. Hasta que el jefe de los leñadores le dijo: ¿no te has preguntado de afilar el hacha? Pues esto nos pasa muchas veces nosotros, los franciscanos seglares, aquellos que asumimos servicios. A veces no nos paramos y decimos: ¿hemos afilado nuestra hacha? El activismo, también muchas veces ocasionados por nuestro servicio en construcción del reino de Dios, nos va a hacer que perdamos una vida de oración, y esto es un riesgo. Traigo ahora los pasajes del Evangelio. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Así como la reflexión de los apóstoles en el libro de los Hechos, nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Los apóstoles convocan a todo el grupo de los discípulos en este momento de emergencia pastoral. Resalta el discernimiento llevado a cabo por los apóstoles. Claro, se encuentran ante la exigencia primaria de anunciar la palabra de Dios según el mandato del Señor, pero aunque sea la exigencia primaria de la Iglesia, consideran con igual seriedad el deber de la caridad y la justicia. Ambos pasajes del Evangelio, tanto el Evangelio de San Lucas como el de los Hechos de los Apóstoles, muestran la prioridad que debemos dar a Dios. Benedicto XVI nos decía en una de sus catequesis: en cualquier caso, no se debe condenar la actividad en favor del prójimo, de lo demás, sino que se debe subrayar que debe estar penetrada interiormente también por el espíritu de la contemplación. Debe estar presente también la contemplación de Dios. No debemos perdernos en el activismo puro, sino siempre también dejarnos penetrar en nuestra actividad por la luz de la palabra de Dios y así aprender la verdadera caridad. El verdadero servicio al otro, que no tiene necesidad de muchas cosas, ciertamente le hacen falta las cosas necesarias, sino que tiene necesidad sobre todo del afecto de nuestro corazón, de la luz de Dios. Es una valiosa amonestación para nosotros hoy, acostumbrados a valorarlo todo con el criterio de la productividad y de la eficiencia. El pasaje de los Hechos de los Apóstoles decía: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Nos recuerda la importancia del trabajo. Sin duda se crea un verdadero ministerio, el del empeño en las actividades diarias, que es preciso realizar con responsabilidad y esmero, pero también nuestra necesidad de Dios, de su guía, de su luz, que nos dan fuerza y esperanza. Sin la oración diaria vivida con fidelidad, nuestra actividad se vacía, pierde el alma profunda, se reduce a un simple activismo que al final nos deja insatisfechos. Con la oración vamos a evitar el efecto del hermano quemado, el síndrome del burnout o síndrome
del desgaste del servicio, que ya en otros artículos de Arraigado y Edificado ya os he comentado. Luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de mi vida eres tú. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. El mundo que hiciste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Sexto problema. La vida que se denomina fast. Nuestra sociedad se ha acostumbrado demasiado a una vida que ya denomina como fast. Vemos que todas las dificultades al final están un poquito entrelazadas, como si todo tuviese que ser rápido. El tiempo es el bien más democrático que existe. Todos contamos con 24 horas en el día. Hay personas que aprovechan el tiempo de manera obsesiva. Estás en alerta constante y eso al final es malísimo para el cerebro y para el organismo. Y lo vamos a ver que es malísimo también para nuestra fe y nuestra vida espiritual. No puedes dejar de hacer cosas porque entonces sienten angustia. Y es que resulta que este problema se está arraigando mucho en nuestra sociedad y nosotros, como estamos en medio del mundo, pues nos sucede igual. Queremos hacer varias cosas a la vez, intentar hacerlas lo más rápido posible. Una de las mayores aspiraciones del ser humano de este siglo es que nos cunda el tiempo al máximo, que podamos hacer varias cosas a la vez, que sabemos que no se puede, sino que alternamos el foco de manera rápida. No podemos conducir y maquillarse a la vez. Ahí no, también esto tiene mucha culpa la explosión de los smartphones, porque estamos haciendo otra cosa y estamos con el móvil a la vez. Estamos comiendo con una persona y estamos con el móvil a la vez. Meterle fast a la vida tiene varias consecuencias. La primera, por ejemplo, si te vas a un restaurante, comes rápido, sales y sabes que no has comido carne, no sabes lo que has comido, pero si lo comes lentamente percibes los detalles, saborea, disfruta de la compañía. Esos pequeños detalles es la magia de la vida, los pequeños detalles. Nos pasa también en nuestras reuniones de fraternidad. Si vamos una cosa después de la otra, después vamos a esto, no te dejan tiempo para otro. Si es que tenemos ya hasta los mismos encuentros, van enfilados con muchas cosas. Al final, perdemos los pequeños detalles. Es una realidad que todos hemos vivido. Las pequeñas alegrías, los pequeños detalles, eso lo pierdes con una vida acelerada. Esto influye directamente en la vida de oración, porque el ritmo de esta vida nos hace incapaces a saber estar en un rato dedicado exclusivamente a orar. Te hace
también que no sepas percibir la presencia de Dios en pequeños detalles de tu vida, tanto como en la naturaleza, como en esos pequeños milagros de cómo el Señor te está ayudando y está detrás de ti. El cuerpo y la mente, sin saberlo, nos está diciendo que estamos perdiendo el tiempo con todas las cosas que hay que hacer. Esa es la segunda causa. Cuando tú dedicas tiempo a la oración, estás acostumbrado a una vida tan rápida y hacer varias cosas a la vez que ya no sabes vivir dentro de tu tiempo de oración. No sabes parar y solamente dedicarte y centrarte en la oración. Tienes que estar rezando y a la vez con otra cosa. No sabes parar de orar. Y ese es el problema que tenemos. Si aprendemos a saborear las pequeñas alegrías, los pequeños detalles, aprovechar el momento con el hermano, a mí me pone muy nervioso en las reuniones de fraternidad cuando un hermano está hablando y porque a lo mejor pues hay hermanos que se entretienen un poquito más que otros en hablar y cuentan algo de su vida, y hay muchos hermanos que empiezan a hacer ruido con el bolso, mirar el techo, me pongo nervioso. No sabemos aprovechar el momento con el hermano, sin coger. También tenemos que aprender a no usar el dispositivo móvil más de lo debido. Todo ello nos va a ayudar a ser conscientes de la presencia de Dios en muchos momentos insospechados para nosotros. Séptimo problema: la búsqueda de beneficios, el pragmatismo de nuestro tiempo. Si se ora a causa de los beneficios que se esperan alcanzar con la oración, primero, estamos adulterando la oración, y segundo, se corre el riesgo de desanimarse cualquier día y no de hacer oración al día siguiente. Esos beneficios no son inmediatos ni medibles. Si se ora en una actitud de humilde, de sumisión a la palabra de Dios, se tendrá siempre la gracia de perseverar y vendrán los frutos sin darnos cuenta. No podemos tener una visión utilitarista de la oración, encerrarnos en la lógica de la eficacia, de rentabilidad, que lo pervertiría todo. San Francisco de Asís pone el acento en la oración, no en el beneficiario, que es el hombre, sino en la alabanza del Señor. Francisco, y lo he mencionado porque es un ejemplo, maestro para nosotros, se lanza de inmediato a los brazos del Padre y sigue con la adoración y la bendición del Señor Jesucristo. Y como consecuencia, como sin esperarlo, Dios con amor infinito colma todas sus esperanzas. Esto nos va a enlazar con la siguiente dificultad. Octava: la oración no es un yoga cristiano. Y aquí también me voy a entretener. Para perseverar en la vida de oración, es necesario evitar extraviarse partiendo de pistas falsas. Es indispensable comprender lo que es específico de la oración cristiana y la que distingue de otras actividades espirituales. Y es tanto más necesario cuanto que el materialismo de nuestra cultura provoca como reacción una sed de absoluto, de mística, de comunicación con lo invisible, que es buena, pero que suele derivar hacia experiencias decepcionantes e incluso destructivas. La vida de oración no es fruto de una técnica, sino un don que recibimos. La oración no se obtiene por artificio, por técnica, diríamos hoy, sino por gracia. En ese sentido, no hay método de oración como no hay un conjunto de recetas, de procedimientos que bastará aplicar para orar bien. ¿Cuántos métodos de oración hay? Pues tantos como personas que rezamos, porque cada uno tendrá la suya propia. La verdadera oración es un don que Dios nos concede gratuitamente, pero hemos de aprender a recibirlo.
la gracia. Una de las tentaciones permanentes y a veces más sutiles en la vida espiritual es la de basarla en nuestros propios esfuerzos y no en la misericordia gratuita de Dios. Incluso si algunos métodos o ejercicios pueden ayudarnos en la oración, no hay que atribuirle demasiada importancia y basarlo todo en ellos. Esto significaría centrar la vida de la oración en nosotros mismos y no en Dios. Exactamente el error que no hay que cometer. Centrar la vida de oración en mi técnica, en mis posturas, en esto que leo, en esto que no, esto que hago ahora, en mi medida de tiempo. No, hay que centrar la vida de oración en Dios. Todo lo demás va a ayudar, puede ayudar. Pero lo segundo no va delante de lo primero. Por otro lado, hoy principalmente, a causa de la amplia difusión de los métodos orientales de meditación, como el yoga, el zen, etc., a causa también de nuestra mentalidad moderna que pretende reducir todo a técnicas, todo a J. Caballo Rey, a causa, en fin, de esa tentación del espíritu humano por hacer de la vida, incluso de la vida espiritual, algo que se pueda manejar a voluntad como algo teórico, a base de checks que yo voy cumpliendo, se suele tener más o menos consciente una imagen de la vida de oración como una especie de yoga cristiano. Esta visión de las cosas que subyace en las técnicas orientales influye a veces en un concepto de la oración y de la vida mística en el cristianismo que da de ellas una visión completamente errónea. Errónea porque se refiere a métodos en los que a fin de cuentas lo determinante recae en el esfuerzo del hombre, mientras que en el cristianismo todo es gracia, don gratuito de Dios. Es cierto que puede haber un pequeño parecido desde el punto de vista fuera de la iglesia. Nosotros no deberíamos de tener ese punto de vista, pero sí que en el mundo, en la sociedad, hay un parecido entre la Z o el espiritual oriental y el contemplativo cristiano. Pero eso es lo superficial y desde un punto de vista sin conocimiento o formación. En lo que se refiere a la esencia de las cosas, se trata de dos universos absolutamente distintos e incluso incompatibles. Tenemos que tener mucho cuidado con el yoga. El otro día, en miércoles de ceniza, me encontré con una amiga que es católica practicante. Y hablando, dice, bueno, no vas a ir, no vas a misa, tal, nos vemos luego. No, es que me toca ir a yoga. Me quedé. Bueno, pues la Iglesia Católica emite fuertes advertencias sobre el potencial impacto espiritual del yoga. El documento Orationis Formas de 1989, firmado por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que en aquel momento, en 1989, era Joseph Ratzinger, que más tarde era Papa Benedicto XVI, señala que las técnicas orientales de meditación, incluido el yoga, entran en conflicto con la oración cristiana. Asimismo, este documento enfatiza que estas técnicas nos conducirán a un relativismo espiritual y alejarán a los creyentes de la centralidad de Cristo. La Iglesia no solo pone énfasis en los riesgos del relativismo espiritual, sino que subraya la importancia de mantener siempre el enfoque en Jesucristo como el único camino seguro hacia Dios. En el yoga es una disciplina del hinduismo. La búsqueda espiritual suele centrarse en una experiencia de unidad con lo divino. Sin la mediación de Jesucristo,
lo que representa una diferencia fundamental con la oración cristiana. Para un cristiano, Jesucristo no es solo un maestro espiritual más. En Jesús reconocemos que es Dios presente en un hombre, Hijo de Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Esto implica que la oración cristiana, a diferencia de las prácticas orientales, no se limita a una técnica de introspección o búsqueda personal de trascendencia, ese pragmatismo también presente, sino que siempre debe estar orientada a la comunión con Dios a través de Jesucristo. Otro de los puntos de preocupación es el uso de mantras en el yoga. Sonidos sagrados como el famoso Om son invocaciones de deidades hindúes o energías cósmicas. Para la tradición cristiana, invocar a espíritus de deidades externas se considera arriesgado y peligroso espiritualmente, ya que podría abrir puertas a la idolatría o a las experiencias espirituales indeseadas. Hace 20 años era muy raro que en una fraternidad alguien que quisiera entrar en la orden viniera. Yo es que hago yoga. Era muy raro, pero ahora en las fechas en las que estamos del 2025 es muy probable que en la formación de iniciación, en los postulantes, aquellos que están en un periodo de acogida, que se plantean la posibilidad de entrar en la formación para poder luego profesar en el futuro, hagan yoga, vengan con una mentalidad de yoga, porque están, como he dicho antes, está muy arraigado esa actividad de yoga metida en nuestro dentro de cristianos. Bueno, pues tenemos que decir las cosas claras. Esto es incompatible para nosotros. Lo digo de verdad. No podemos ser tener un buenismo en estos momentos y decir las cosas claras. Una persona que hace yoga, pues se está saliendo de lo que es nuestra fe por completo. Entonces tenemos que decir las cosas como son. Y son prácticas que no y totalmente incoherentes y contrarias a lo que nosotros creemos. Aunque sea simplemente para técnicas a modo de relajación. Para ello también uno se relaja acostándose en el pecho de Jesús. Es como adulterar tu fe. Irte con otra persona en vez de con tu mujer. Es lo mismo, es adulterar nuestra fe. Si alguien quiere seguir profundizando sobre este tema, propongo documentos como Orationis Formas, orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana, de la Comisión Episcopal, de la Conferencia Episcopal, en concreto la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe. Este documento del 2019, Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana, es muy importante también leerlo. Y también el estudio realizado por el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso llamado Jesucristo portador del agua de la vida. Estos 3 textos nos van a dar mucha luz. También hay otro, quitándonos de lo del yoga, está también el asunto del mindfulness. Es una técnica de meditación que no tiene tampoco tanto el peligro como tiene el yoga, el zen y, ¿qué vamos a decir ya del reiki? Pero, ahora bien, el mindfulness también busca entrenar la mente para centrar la atención en tus sensaciones corporales y redireccionar los pensamientos. Vale, es una técnica más inofensiva, de una actividad que depende, pero
Claro, aquí viene el pero. Es una actividad que depende esencialmente del hombre y de sus aptitudes. Mientras que la oración, ya lo hemos dicho, al contrario, se trata de Dios, que se da libre y gratuitamente al hombre.